Enhorabuena para todas y todos. ¿Cómo le va? Hoy en entrevista especial de Guía tu Cuerpo vamos a hablar por primera vez de un tema que para mí es muy importante a nivel personal y creo que para muchas personas en este mundo es el tema del trastorno del espectro autista. Bueno, siempre se ha hablado del autismo, ahora tiene ese nombre larguísimo, pero vamos a familiarizarnos más con la palabra del autismo y tenemos en nuestro estudio a un doctor muy importante, es el doctor Juan Manuel Quijada. Él es psiquiatra y es comisionado nacional de salud mental y adicciones del Gobierno de México. Por eso les decía que es importante porque, bueno, no solo usted es psicólogo, es psiquiatra, sino también tiene un puesto importante en el gobierno, doctor. Pero hoy vamos a hablar de este problema que es el trastorno del espectro autista. ¿Es algo con lo que uno nace, doctor Quijada? Uno de cada 100 nacimientos presenta o va a presentar un problema del trastorno del espectro autista. Hay muchas severidades, hay muchos niveles, dependen muchos factores. Sin embargo, sí es algo con lo que uno nace. ¿Se puede hablar de varios tipos de autismo? Sí se puede hablar de tipos de autismo, es como una paleta de colores en donde cada persona cae en un punto, pero lo englobamos en el trastorno del espectro autista. Doctor Quijada, ¿el autismo o el trastorno del espectro autista es una enfermedad mental? ¿Así está catalogada o no? Así es, está catalogada como una enfermedad mental o un trastorno mental muy prevalente en la población. ¿Es algo hereditario? Es uno de los componentes, la factor herencia, genético. el factor genético. Sin embargo, hay otros factores, muchos factores, algunos son ambientales, ¿no?, que se han descrito, pero principalmente sí, entre lo ambiental y lo genético es que encontramos las causas. ¿De qué manera, si uno es mamá o papá, puede detectar que su hijo tiene este trastorno? ¿Hay señales cuando nace o hay que esperar a que pase 1 año, 2 años? ¿Hay que estar alerta a qué edad? Hay que estar alerta desde que nacen nuestros hijos, nuestras hijas. Es importante que en el primer año y medio, los primeros 18 meses, estemos atentos al desarrollo. ¿Qué me refiero con desarrollo? A si ellos empiezan a comer con normalidad, si sus movimientos son los esperados, si la fuerza muscular es la esperada también. Y algo que es importante en el trastorno del espectro autista es poder fijar la mirada. Si podemos hacer contacto visual, estamos en buenos términos, y cuando no pueden hacer contacto visual, podemos empezar a pensar en algún dato. O sea, si yo tengo un bebecito y me dirijo a él, le canto, le hablo y no me está regresando la mirada, o sea, no está haciendo contacto visual, ya eso es una señal de alarma. Así es, el no responder a los estímulos como uno lo esperaría, como una sonrisa, como algún estímulo con algún juguete o al tacto o alguna situación también de la comida, podemos pensar que puede haber un problema. ¿Y esto por qué se da? ¿Por qué no se establece el contacto visual? Lo que sucede es que los trastornos del espectro autista son fallas en el neurodesarrollo. Entonces, las neuronas no se conectan de la misma manera como se conectan en un desarrollo normal, y podemos ver una serie de datos, entre ellos, por ejemplo, ese poco contacto visual o la dificultad para socializar propiamente. En las neuronas hay unas cosas que se llaman tractos, que son un cúmulo de neuronas que se conjuntan para hacer las funciones propias de nuestro cerebro. Estos tractos no se maduran lo suficientemente bien o maduran de otra manera, más lento, y es que encontramos entonces datos que pueden ser del espectro autista. ¿Se puede hablar de rasgos de una persona con autismo? Rasgos físicos no. Las personas, si nosotros no conocemos a alguien, no hay un rasgo físico que nos pueda determinar que tiene un problema del espectro autista.
pero sí en su comportamiento. Definitivamente, las personas con trastorno del espectro autista tienen problemas para socializar. Y uno de los datos, como nos podemos dar cuenta, es la dificultad para establecer contacto visual con las personas a su alrededor. ¿A qué edad un niño con este trastorno empieza a tener comportamientos, digamos que fuera de lo normal? Si hay una observación muy estrecha, muy cercana, desde los 18 meses podemos detectar algunos datos, pero normalmente, y la gran mayoría, a los 3 años de edad es cuando nos damos cuenta de que algo no está sucediendo bien en cuanto a su desarrollo. Porque sus berrinches son más prolongados, porque patea. ¿Qué hace, doctor? Son niños y son niñas que tienen dificultad para establecer contacto visual o afecto con sus madres, con sus padres, con los adultos que los cuidan, que tienen pobre desarrollo en sus movimientos, por ejemplo, no gatean o tardan mucho para gatear. O, por ejemplo, también son niños y niñas que se ven muy interesados por algunas cosas en especial. ¿Cómo dibujar? Como dibujar, como los colores, como los escudos, ¿no? Pero también se ven muy desinteresados por las cosas que normalmente le interesarían a un niño de 3 años, ¿no? Como ver una pantalla o como ver alguna caricatura en especial. Parece que no estuviera ahí la pantalla o la caricatura o el estímulo, y ellos simplemente están interesados o hiperenfocados en un solo estímulo. Nos llega una pregunta a la cuenta de @ISAentrevista, que es la cuenta oficial de nuestro programa, y nos preguntan si el uso exagerado de pantallas, o sea, muchas horas, quiero entender, de cualquier tipo de pantalla, lleva al niño a tener autismo. No, definitivamente esto es falso, no es algo que se haya demostrado que el uso de pantallas nos lleve a un problema del espectro autista. Eso es un mito. Es completamente un mito. El autismo es algo con lo que se nace por muchos factores, y además es algo que tampoco se quita. Esto es de por vida. ¿Y cuál es la esperanza de vida, ya que estamos hablando de eso, de una persona con este trastorno? Depende mucho de la severidad del trastorno. Hay personas que tienen dificultades intelectuales y ello les va a conllevar, por supuesto, a una disminución en su esperanza de vida. Sin embargo, no es un factor. Si están los factores como los cuidados, una comunidad, un medio ambiente favorable, realmente tienen la misma expectativa de vida que cualquier otra persona. Doctor Quijada, ¿y las personas con este trastorno enfrentan más riesgos de contraer comorbilidades? En algunos casos, la severidad nos lleva a que tengan más riesgo. Por ejemplo, que pasan más tiempo sentados, son más sedentarios, y eso nos puede llevar a problemas del metabolismo, tipo obesidad, diabetes o problemas cardíacos, que más allá del problema del espectro autista, le van a conferir una disminución en su esperanza y su calidad de vida. ¿Pueden capacitarse y trabajar o van a depender siempre de una segunda persona, de mamá, de papá o de un cuidador primario? Ese es un mito también, el que siempre van a depender de alguien. Dependiendo la severidad, vamos a necesitar diferentes tipos de cuidados. Cuidados desde el que mencionas, que siempre van a necesitar a alguien, e incluso les llaman sombras, hasta personas que sí se pueden capacitar y que son exitosos y funcionales y que pueden llevar una vida bastante independiente. Los autistas pueden llegar a reconocer a su familia. Digo, no hacen contacto visual, pero sí ubican quiénes son parte de su familia. Desde luego, no solamente a su familia, sino a sus compañeros de clase o a las personas que los rodean y con los que vive, sí los pueden identificar. Doctor Quijada, ¿y qué tanta integración se logra a nivel familiar cuando usted tiene dentro de su familia a un niño con este trastorno? Requieren cuidados especiales. Se logra bastante interacción y muy cercana con los miembros de la familia o con las personas que están al cuidado de alguien que tiene un problema del espectro autista. Sin embargo, en algunos casos cuesta trabajo cuando se integran a otros lugares, como alguna actividad extra fuera de la casa o en la escuela, pero con cuidados, con ayuda, se logra una interacción bastante cercana con ellos, se logra entenderlos y se logra comunicarse bastante bien. Con esta precisión le propongo que vayamos a una breve pausa.
Ya regresamos para continuar hablando del trastorno del espectro autista. Atentos. Estamos de vuelta para continuar hablando sobre el trastorno del espectro autista con el doctor Juan Manuel Quijada. Ya les he dicho que es psiquiatra y es comisionado nacional de salud mental y adicciones del gobierno de México. De hecho, tenemos que traerlo aquí a usted, doctor, invitarle a que venga a hablar algún día del tema de adicciones, que es también un tema muy importante. Y bueno, volviendo al autismo. Aunque yo sé que no es el nombre moderno que se usa hoy en día, hoy se habla de trastorno del espectro autista. Usted nos los ha hecho saber. Los autistas tienen problemas cuando los sacas de la rutina. ¿Esto es verdadero o es falso? Es verdadero. Son hipersensibles a los estímulos de su entorno. Entonces, cuando logran conectar con estos estímulos, les va bien, se estabilizan. Sin embargo, cuando rompemos este entorno, entonces para ellos en esta hipersensibilidad es como una tormenta. Y entonces es que vemos la dificultad para estabilizarse, para mantener una conducta como la veníamos viendo, y en algunos casos llegan a ser agresivos, no con las personas o no contra alguien, sino propiamente porque se abruman de estos estímulos del entorno, muchos de ellos nuevos, y entonces no saben qué hacer con ellos, que eso es propiamente uno de los problemas del trastorno del espectro autista, y entonces vemos dificultades en ellos, a veces lloran, hacen berrinches, se enojan, patalean, lo cual no quiere decir que no puedan. Poco a poco y con ayuda van a poder entender estos nuevos estímulos e integrarlos a su vida cotidiana. ¿Sí se relacionan con los animalitos? Sí, se relacionan muy bien con los animales, sin embargo también con las personas. No es que no puedan, en realidad les cuesta más trabajo, pero cuando hay interés de ambos lados, principalmente del entorno o de las personas, sí se logra y se logra socializar de bastante buena manera. Doctor Quijada, ¿y de qué depende? De que algunos de los niños o de los ya adultos con trastorno del espectro autista tengan lenguaje oral y otros solo tengan lenguaje corporal. Hay una gran diferencia, pero no todos tienen ambos lenguajes. ¿De qué depende? Depende de varios factores. El principal es la severidad. En algunos casos que el trastorno del espectro autista es muy severo, llegan incluso a tener dificultades no solamente para el lenguaje oral, sino para el lenguaje o la expresión corporal. Y en algunos otros casos, tanto el lenguaje corporal como el lenguaje oral no presentan mayor problema y es el suficiente para poder comunicarse con su familia. Si nosotros queremos que esta personita que está viviendo junto con nosotros, que tiene autismo, si queremos que se desarrolle y que sea útil a la sociedad y que sea independiente, ¿cómo debemos encauzarlo? ¿Qué herramientas hay que darle? ¿Cómo podemos ayudarle en su desarrollo? La primera herramienta y la más importante es tener un diagnóstico. No se vale autodiagnosticar o llevar con alguien que no es profesional y que nos diga que tiene autismo o que tiene un problema. Esa es la primera herramienta, tener un diagnóstico certero, fino, en donde nos diga también la severidad del problema. Una vez que tenemos el diagnóstico, los especialistas nos ayudarán a saber dónde están los problemas. A lo mejor es en el lenguaje corporal, a lo mejor es en el lenguaje hablado, a lo mejor es en la socialización o en ciertos estímulos. En la medida que nuestro especialista nos ayude a encontrar dónde está esa severidad y en qué puntos son los más importantes, vamos a poder hacer una especie de traje a la medida para poder ayudarles con su desarrollo y con estas deficiencias que algunos tienen,
que al final pueden compensarse también con otras virtudes que también tienen las personas con trastorno del espectro autista. Pero a grosso modo, en términos generales, ¿qué se requiere? Por ejemplo, darles más cariño, darles mayor atención, llevarlos a una escuela especializada, buscarle herramientas para que puedan dibujar, para que puedan hacer lo que les gusta, descubrir qué les gusta, tener un cuidador primario siempre con ellos. ¿Qué herramientas de apoyo podemos tener a la mano o podemos buscar cuando tenemos en nuestra familia un niño con este trastorno? Claro, hay que platicar con los maestros. Es importante que los maestros sepan que tienen un alumno con trastorno del espectro autista y que sepan también cómo está el diagnóstico, el nivel de severidad. De acuerdo a ello, vamos a poder brindarle las herramientas. Si sus dificultades están por la socialización, pues ayudaremos justo con sus compañeros para que socialice de mejor manera. Si sus dificultades están a nivel cognitivo o me refiero a nivel de ejecución de sus pensamientos, podemos también actuar a ese nivel en la escuela, brindándoles herramientas didácticas y pedagógicas como en todos los casos en cualquier niño o niña. Sin embargo, aquí podemos ser más específicos en ciertas situaciones como el lenguaje o como la socialización. ¿Qué tanto manejan el concepto del aquí y del ahora? En general, ellos sí lo comprenden bien, el aquí y el ahora, pero no lo saben decir en palabras, porque el problema es que, digamos que adquieren un menor repertorio de palabras y entonces nosotros pensamos a veces que hablan incluso en tercera persona, pero en realidad ellos en su desarrollo, en su medio interno, lo están entendiendo de buena manera o de manera adecuada, pero no tienen las herramientas o las palabras suficientes para expresarlo como nosotros esperaríamos. Nos llega otra pregunta a la cuenta de @IsaEntrevista y nos dicen: doctor Quijada, ¿es normal que mi hijo que es autista hable siempre en tercera persona? Alguien con trastorno del espectro autista sí es común que hable en tercera persona, lo cual no significa que no pueda comunicarse o que no esté entendiendo las cosas. Doctor, ¿es lo mismo trastorno del espectro del autismo o autista que el TDAH, o sea, el que habla del déficit de atención? No, no es lo mismo, son padecimientos diferentes. Si bien los dos tienen una base de la neurodivergencia o el neurodesarrollo que está alterado, son condiciones completamente diferentes. Ahora puede existir una con la otra, eso sí. Puede alguien tener un trastorno del espectro autista y además un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Puede tener ambos. Así es, en algunos casos. Y en ese caso, ¿qué hay que hacer? ¿Qué se recomienda, además de ir a un especialista? Se recomienda tratar ambos padecimientos. Normalmente empezamos por el padecimiento de base, que sería lo más ideal, la causa o el padecimiento más severo, y seguramente podremos ver que también mejora en el otro padecimiento. ¿Es verdadero o falso que el trastorno del espectro autista lo padecen más los niños que las niñas? Es verdadero, por cada 10 hombres hay una mujer que lo padece. ¿Y cuáles son las estadísticas que se manejan en México a nivel mundial sobre el número de casos de autismo? La estadística estándar a nivel mundial, y en México no es la excepción, es que por cada 100 nacimientos, uno tiene trastorno del espectro autista. Bueno, ¿y qué pasa si no se detecta el autismo a tiempo? Usted nos hablaba que a partir de los 18 meses empiezan las primeras señales o las más claras. ¿Qué pasa si no se detecta? Si no se detecta, sí podríamos tener problemas incluso de depresión, de ansiedad o de consumo de sustancias propiamente. ¿Por qué? Porque en la medida que se van desarrollando y no tienen estas herramientas, estos apoyos en su medio, entonces va a pegarle seguramente al ánimo y lo principal que desarrollan es ansiedad y depresión. Entonces la calidad de las personas con autismo se deteriora si, por ejemplo, le descubren el trastorno cuando ya es un adulto. Así es, y pasa en muchas ocasiones,
que la severidad es tan ligera que no se dan cuenta hasta que llegan y que requieren más competencias. Y eso sucede mucho en la secundaria. En la primaria, aquí en México, somos como muy cuidados porque tenemos un solo maestro, una sola maestra. Pero cuando llegamos y somos más exigidos en la secundaria, donde ya son 9 o 10 profesores y las exigencias académicas y sociales aumentan, entonces es cuando se desvela que hay un problema y si es llevado al especialista es probable que le diagnostiquen un trastorno del espectro autista. ¿Qué quiere decir el término neurodivergente que a veces se asocia a este trastorno? Neurodivergente es un término que utilizamos los médicos, los psicólogos, los psiquiatras para describir un problema en el que no tenemos un síndrome o una enfermedad por completo diagnosticada, es decir, que tiene como un pedacito de aquí, otro pedacito de allá, otro pedacito de allá, y entonces no hay una categoría en donde pudiéramos ubicarlo, y la categoría justamente se engloba en la neurodivergencia. ¿Con qué otras enfermedades está asociado este trastorno del espectro del autista? Ya usted nos dijo que se podía asociar con el trastorno del déficit de atención, pero ¿con qué otras? Se asocia frecuentemente con problemas asociados al sedentarismo, es decir, con la obesidad, con problemas metabólicos, con problemas cardíacos. Como es un problema que sabemos está asociado a factores genéticos, en algunas ocasiones esos factores genéticos vienen también con malformaciones de tipo cardíaco o de algún otro tipo de malformaciones que pueden estar o no asociados con el trastorno del espectro autista. Sin embargo, es bastante común que suceda esto. ¿Qué especialista es el más idóneo para cuando tenemos todos estos elementos que usted nos ha descrito, tengamos que ir y decir, oiga, revise por favor a ver si mi hijo está presentando este trastorno del espectro autista? ¿Es un neurólogo o es otro o son varios? Son varios, pueden ser varios. Son 3 principales. Uno es el pediatra, propiamente. Nuestro pediatra casi siempre son los que diagnostican ante la presencia de los primeros datos. Los neurólogos que tienen además subespecialidad en niños, niñas, adolescentes, y los psiquiatras, los llamados paidopsiquiatras, que son psiquiatras también de niños, niñas, adolescentes, serían los ideales para hacer un diagnóstico fino. Sin embargo, todo médico general y los psicólogos tienen elementos para determinar o enviar a un especialista a alguien que presenta algunos datos o signos. Doctor Quijada, nos llega una pregunta que aunque se nos acaba el tiempo, sí o sí tengo que hacérsela. Y nos dice aquí alguien a la cuenta de @IsaEntrevista, doctor Quijada, ¿qué hago? Yo tengo un hijo autista y tengo otros 3 hijos y me gustaría que la vida en casa fluyera más, fluyera mejor y que tuviéramos menos dificultades. ¿Qué nos pueden recomendar? La primera recomendación es ponerse en manos de un especialista y de acuerdo a ello, el tomar estas recomendaciones del especialista y repartirnos los roles. No confundir roles. A veces dejamos a los hijos mayores encargados y eso puede trastocar toda la dinámica familiar. Es recomendable también no automedicarlos y es recomendable también no autodiagnosticarlos. El que lleva la batuta del tratamiento es un médico especialista o un neurólogo o un psicólogo o todo un equipo interdisciplinario, hacer caso de ellos y enterar a toda la familia, incluso a la escuela, de que hay un problema para que podamos darle los elementos a la persona, pero no solamente a la persona, sino a la familia también, para que no confundamos roles y para que hagamos lo mejor en el sentido de buscar el bienestar, no solamente de la persona con trastorno del espectro autista, sino de toda su familia. Me da muchísimo gusto por fin haber tenido hoy en nuestro estudio a un experto para hablar del tema, porque era lo que siempre nos habían pedido y solicitado con mucho énfasis. Gracias. Y gracias a usted por estar con nosotros hoy escuchando sobre qué hacer en caso de trastorno del espectro autista. Yo les digo, cuídese mucho y ámese más. No se olvide que mente y cuerpo hay solo uno. Hasta la próxima.